fiesta. En riesgo de empezar el año escolar sin guagua para los estudiantes y Departamento de Educación admite recorte presupuestario en mantenimiento y seguridad. Pablo José Hernández Rivera presenta su candidatura para la presidencia del PNP. Y en la segunda hora, martes de energía con Ramón Luis Nieves, donde hay varios temas que Ramón Luis va a estar discutiendo, el análisis del documental de Luma del domingo pasado, la nueva controversia de los municipios y tener que pagar la luz, lo que se conoce como el CELI, y controversia con el negociado de energía, impacto de negación de reconsideración del negociado de energía a la tarifa base sobre los presupuestos de Luma y Genera. Juez ordena que continúe el pago de $300, que continúe el pago de $300 para estudios suplementarios de los clientes con medición neta, y amenaza de multas a Genera de $25,000 diarios. Esos son los temas con Ramón Luis Nieves en la segunda hora. Esos son los temas que va a estar discutiendo en esta edición de Sobre la Mesa, que comienza ahora. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Nuevamente bienvenidas a esta edición de Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando o me estén viendo en vivo, son las 3:58 de la tarde. Estoy en vivo, no desde el estudio ahí en Radio Isla. Los martes hago esta primera hora en vivo gracias a la magia del internet. Les adelanto que en la segunda hora va a estar en vivo, pero va a estar Ramón Luis solito. No sé si va a llevar algún invitado con los temas de energía y otros temas que él quiera tocar, porque yo tengo un compromiso que no puedo estar en vivo con ustedes, pero en vivo a través de toda la cadena de Radio Isla 1320, también en vivo gracias a la magia del internet, en la página web de esta emisora, radioisla.tv, el canal de YouTube, la página de Facebook, a través de la aplicación móvil de Radio Isla, y también en vivo en la página de Facebook de este servidor, facebook.com/acevedovilá.net. Como todos los días, a esta hora te recuerdo que ya está disponible en nuestro canal de YouTube la edición de hoy de Análisis de la Z a la A, igual que ayer, hoy y durante toda esta semana. Está Zoe sola, aunque ha tenido invitados. Ayer estuvo Emma Marrera con ella, hoy estuvo Zulma Rovira, pero pueden encontrar ese episodio de Análisis de la Z a la A en nuestro canal de YouTube bajo ese nombre, Análisis de la Z a la A. Y aprovecho para recordarles, porque se va acercando la fecha del 21 de agosto, quizás algunos de ustedes o muchos de ustedes han escuchado de 60 y qué, una especie de movimiento que comenzó en las redes sociales que estableció Zoe, curiosamente, luego de cumplir 60 años, no le diga a nadie, va para 62, donde pues a través de las plataformas de redes sociales, Zoe iba llevando mensajes a la población mayormente femenina que se acercaba, cumplía, pasaba los 60 años. Eso ha ido evolucionando. Zoe ha hecho algunos eventos en vivo, y en el último de esos eventos, celebrado hace como 2 semanas en la Casa Ariel en Miramar, me invitó. Y la realidad es que la pasamos de show, fue un éxito total, la gente se rió, hicieron preguntas, interactuaron, salieron algunos tomando decisiones de darse segundas y terceras oportunidades en la vida, y nos habían pedido que lo repitiéramos y que también saliéramos de San Juan el 21 de agosto, viernes 21 de agosto, nos vamos para Cagua en el Café Teatro Monero, allá en el Centro de Bellas Artes de Caguas. Las taquillas están disponibles en Tiquetera, así que están todos invitados. La vamos a pasar de show, vamos a tener unos invitados especiales, pero eso les iremos informando oportunamente. Bueno, el tema del momento, la primera plana en todos los periódicos, el tema de discusión es pues la crisis del agua. Pero yo quisiera en este primer segmento del programa analizar esto de diferentes vertientes, diferentes desarrollos, diferentes noticias en las últimas 24 horas. Uno, la sequía y la situación de Carraízo. La segunda, la situación del Cupey Water System, que afecta a varias comunidades en San Juan, Trujillo Alto y Carolina, como cuestión de hecho. Acá Soello pues
compartimos dónde nos quedamos y allá en el área de Cupey llevamos 4 días, pero eso será uno de los temas, sin agua potable. En tercero, la queja de los legisladores y del alcalde de San Juan, Miguel Romero. En cuarto lugar, el análisis de que hoy se dio la primera manifestación ciudadana en protesta por lo que está pasando con Acueducto. Y finalmente, en este tema de Acueducto, la primera plana del vocero, que nos enteramos que hay 30 millones menos para reemplazo de renovación y reemplazo de equipos en el presupuesto de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, presupuesto como todas las partes del presupuesto que la gobernadora celebró en mayo cuando dijo que teníamos un presupuesto aprobado por la Junta y balanceado. Así que mucho que analizar. Vamos a empezar por la sequía, que es una realidad, y la situación de Carraízo, que ya mismo se va a trasladar al lago de Sidra, al lago La Plata, veremos a ver. Ok, ayer la gobernadora tuvo una reunión con, creo que son 7, 8 alcaldes, que son los que se sirven directamente de Carraízo, y con su equipo de trabajo. La gobernadora dijo que nos preparáramos para lo peor, como cuestión de hecho, esa es la historia de primera plana o la primera plana de primera hora, a prepararse para lo peor, escenario nada alentador. También nos pidió que rezáramos, chévere, yo no tengo ninguna objeción con eso, pero a pesar de que nos dijo que nos preparáramos para lo peor, por alguna razón que yo no entiendo, la gobernadora se negó a decir cuándo empezaba el racionamiento y por qué no empezaba ya. Y yo ayer les comenté que no tengo toda la información, pero el escenario se ve tan peligroso que me estaba generando dudas por qué esta resistencia de la gobernadora a decir, pues mire, el jueves empieza. Pero repito, ayer esa fue la respuesta, la advertencia de la gobernadora, que nos preparáramos para lo peor, pero que quizá era la semana que viene. Entonces, hoy de momento, a eso del mediodía, nos dice que ha habido un deterioro más acelerado de Carraízo y que quizás esto puede comenzar antes de lo que ella esperaba. Y yo le tengo que decir con mucho respeto, ¿qué rayos pasó desde ayer al mediodía a hoy al mediodía? Yo voy a decir lo que pasó, que no llovió y todo el mundo sabía que no iba a llover, que está haciendo mucho calor, lo que hace que el agua se evapore más rápido, todo el mundo sabía que eso iba a pasar, y que en la medida que le pasan diciendo a la gente que va a haber un racionamiento, pero no le acaban de poner fecha, la gente está llenando las cisternas, los cubos, las bañeras, los zafacones. Entonces, hoy la gobernadora nos dice que hay un deterioro más acelerado, que probablemente tenga que tomar otras decisiones que no las estaba pensando y que tenía una reunión esta tarde para tomar, pudiera ser antes que se tenga que tomar otras medidas. Así que de ayer para hoy, la gobernadora que nos había dicho que nos pusiéramos a rezar, la gobernadora que nos había dicho que nos preparáramos para lo peor, pero que no nos decía, yo no entiendo por qué no pueden tomar la decisión a base del ritmo de deterioro de Carraízo. Yo, honestamente, pecaría de ser agresivo con el racionamiento, porque ya vimos que el mes de julio es el mes de menos lluvia en la historia, desde que se está recopilando esa data en Puerto Rico. Así que lo que tenemos es una gobernadora que nos está informando pocas horas después de ayer habernos dicho que íbamos por mal camino, diciéndonos que ahora de momento, y la palabra fue esa, han bajado de manera más, el embalse de Carraízo, los niveles del embalse de Carraízo han bajado de manera más acelerada, por lo que el anticipado racionamiento de agua para San Juan, Carolina, Canóvana, Junco, Loíza, Trujillo Alto y Gurabo podría estar más cerca. Estoy citando una nota en la edición digital de El Nuevo Día de Gloria Ruiz Cuilán. Y dijo la gobernadora que se va a reunir hoy con la alta gerencia de Acueducto para volver a discutir esto. Repito, ¿qué cambió de ayer para hoy? No ha habido nada, gracias a Dios, no es que encontraron un salidero que se vació Carraízo. Así que no entiendo esta falta de certeza en decirnos, mire, prepárese, hoy es martes, esto empieza el jueves. Yo honestamente lo hubiera empezado hace ya varios días. ¿Que políticamente le cuesta a un gobernante? Pues sí.
Pero los gobernantes tienen que tomar decisiones, aunque quizás le cueste políticamente. Porque la propia gobernadora nos está diciendo que el pronóstico de las autoridades federales, que son los que tienen esa data, es que no va a llover. Se lo han dicho. Yo estoy escuchando a la gobernadora diciéndonos que el pronóstico de las próximas semanas del negociado de meteorología de Estados Unidos es que no viene lluvia. Así que, si usted es de los municipios que se sirve de Carraízo, prepárese. Obviamente, ahora vamos a la segunda crisis inmediata. La situación de lo que ahora conocemos, todo el mundo conoce como el Cupey Water System, o el sistema de agua de Cupey, que afecta a varias comunidades de San Juan, incluyendo obviamente Cupey, que es un barrio grandísimo con muchas urbanizaciones, sectores de Trujillo Alto y sectores de Carolina. Esto empezó el sábado. No nos explicaron. Nos hablaron de unos buzos. Inicialmente yo entendí que era una cosa de mantenimiento. Que nos hablaron de unos buzos que entonces estaban haciendo no sé qué rayos. No dieron muchos detalles. Nos quedamos sin agua el sábado. Nos quedamos sin agua el domingo. Ayer lunes en la mañana, aquí en Radio Isla, con Billy Méndez, el presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado dijo que ya el sistema se había prendido, que se había resuelto lo que sea que había que resolver, que yo nunca he estado claro, y que es verdad que a los de Cupey nos iban a tomar más tiempo, pero que iba a llegar el agua. El agua no llegó anoche. Anoche emitieron otro comunicado diciendo que no, que es verdad, que el agua no había llegado. Y esta mañana nos informan con unas explicaciones ahí que yo no entiendo bien, que no hay agua, que no han podido poner a funcionar el sistema de agua de Cupey o el Cupey Water System, como se llame. De lo poco que explican, yo, ciudadano común y corriente, interpreto que no las han podido prender. ¿Saben por qué? Que no hay agua. Si mi interpretación es correcta, pues no van a poder prender el sistema de agua de Cupey, porque tendría que llover un montón en Carraízo para que tenga la presión y los niveles, según lo que están diciendo. Hay otras personas que están diciendo que no saben manejar el sistema. Esto de las últimas 4 días, del sábado para acá, ha llegado al extremo que hoy no le quedó más remedio a la gobernadora que criticar a su propio gobierno. En una conferencia de prensa hoy, creo que fue cerca del mediodía, la gobernadora se queja de lo que está pasando con el Cupey Water System. Dice, eso se debió haber notificado para que la gente supiera lo que estaba pasando. Y yo creo que eso es como un grave error de la autoridad. No notificar públicamente desde qué hora, desde cuándo esto estaba pasando el sábado. Y esa falta de notificación yo creo que era una desconfianza de que de verdad estaba pasando. El elemento de comunicación ha sido una falla grave que tiene que ser atendida. No está hablando Miguel Romero, no está hablando el representante José Cheito Hernández, no está hablando Eddie Charbonnier, no está hablando Juan Oscar Morales, no está hablando Georgina Navarro. Esas palabras que le acabo de leer son las palabras de hoy de la gobernadora. Por fin, por primera vez, aunque no admite que tiene un problema gerencial, que yo estoy convencido que tiene unos incompetentes dirigiendo la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, ya dio el primer paso a la gobernadora. Que es un problema por lo menos de comunicación. ¿Qué va a hacer la gobernadora? No sé, porque la gobernadora defiende a los suyos, a los que se bajaron con la campaña, hasta el final, a pesar de que sean unos incompetentes o le creen problemas. Pero, repito, no tenemos agua en Cupey, ni todos los que son servidos por ese sistema. Y parece que no vamos a tener agua, ni mañana. Y si mi interpretación es correcta, lo que está pasando con el sistema de acueductos de Cupey o de agua de Cupey, como sea que se llame, si mi interpretación desde afuera es correcta, esto es un vivo ejemplo de que el racionamiento debía empezar antes, porque yo interpreto,
con la poca información que uno tiene, que lo que pasa es que los niveles de carraízo han bajado tanto que no tienen fuerza para alegadamente prender las máquinas, lo que sea que hay que prender. Pero esto no termina ahí, porque obviamente esto está exacerbando, si es la palabra correcta, la sensación que tiene, ya no digo yo el ciudadano común, ya no digo yo la oposición política, los líderes del propio partido de gobierno. Llevamos 24 horas, quizás 48 horas, quizás desde el domingo, donde representantes del PNP en San Juan lo único que pueden hacer es quejarse y quejarse y quejarse y quejarse, quejarse de la incompetencia de la actual administración y de la falta de comunicación. Al extremo que Georgie Navarro, me llevo súper bien con Georgie, me lo encuentro, nos reímos. Pero Georgie, lo digo con todo el cariño, es un lambón siempre del gobernador en el poder. Siempre. Y no le acaba más remedio que empezar a criticar lo que está pasando. Ahora, esto llegó a unos niveles todavía más fuertes con las expresiones de hoy del alcalde Miguel Romero, que tiene una vista este viernes ante el juez Cueva y que le dijo hoy a Mili Méndez, estuvo temprano mañana con Mili Méndez, no usó esas palabras, pero que va blindado para esa vista el viernes a demostrar la incompetencia, a demostrar el incumplimiento del gobierno con los acuerdos. Pero en cuanto a lo que está pasando ahora mismo, primero, Miguel asegura que miles de residentes en San Juan continúan sin servicio de agua y él anticipó que mañana no vamos a tener agua tampoco. Pero le atribuyó la crisis a la incompetencia de la administración de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Miguel Romero nos dijo algo que nos debe preocupar. La gobernadora citó una reunión ayer a varios alcaldes y jefes de agencia a las 9 de la mañana. ¿La citó para qué? Para una emergencia. ¿Para cuál emergencia? La emergencia de la sequía. Emergencia que ella decretó a través de unas órdenes ejecutivas durante el fin de semana. La gobernadora los citó a las 9 de la mañana en la Fortaleza ayer. Y Miguel Romero le dijo a Mili Méndez que él se fue a las 10:15 porque tenía un compromiso y la gobernadora no había entrado a la reunión, que era en la Fortaleza, donde ella vive, donde ella duerme. Y este patrón de la gobernadora llegando tarde a todo es un reflejo de lo que está pasando en este gobierno. Pero las palabras de Miguel Romero esta mañana con Mili Méndez en Pegado en la Mañana, y no es que se le zafaron con Mili, porque aparentemente utilizó las mismas palabras en diferentes entrevistas. Yo lo escuché con Mili sobre lo que va a pasar en los próximos días, cuando evidentemente la sequía, que no es culpa de la gobernadora ni de nadie, nos va a dar duro. Cito textualmente las palabras dichas esta mañana aquí en Radio Isla por Miguel Romero, alcalde PNP de San Juan. Estar en manos de esta gente en medio de una sequía es peligroso. Wow. Y entonces, en cuanto a lo de Cupey, dice, nunca se prendieron los sistemas de bombeo de Cupey. Esta es la realidad que estamos viviendo. Es una muestra de la falta de comunicación de los funcionarios que están a cargo de estos ajustes operacionales y de la falta de capacidad, conocimiento del sistema e incapacidad técnica de los encargados de la región metropolitana. Están perdidos. Wow. O sea, que el alcalde de San Juan le diga al país, pero particularmente a los que vivimos en el área metropolitana, que a corto plazo es la más en riesgo, que estar en las manos de la gerencia de la actual de la Autoridad de Acueducto en este momento que estamos en sequía es peligroso. Son palabras mayores. Entonces,
en un tono un poco cínico, y el alcalde no es de ser cínico, cuando, no sé si fue a preguntas de Mili, pero es como en términos de, bueno, hay que prepararse para el racionamiento. Dice, ¿cómo la gente se puede preparar para un racionamiento que no ha comenzado si no tienen agua? Y es verdad. Nosotros con SOE, ayer estaban por la urbanización pasando camiones de agua y tomamos la decisión de llenar la cisterna por la falta de información. 300 pesos nos costó. Pero uno los tiene y tiene cisterna. Pero los que están sin agua desde el sábado y no tienen cisterna, ¿cuándo rayos van a llenar los cubitos? Los calderos. Si no tienen agua. Vuelvo a la cita de Miguel Romero esta mañana. ¿Cómo la gente se puede preparar para un racionamiento que no ha comenzado si no tienen agua? Esto pasa porque no saben manejar el sistema. Desde el año pasado advertí que iban a crear una crisis humanitaria. No tenemos agua y el racionamiento ni siquiera ha empezado. Y tiene toda la razón el alcalde de San Juan. No tenemos agua y el racionamiento ni siquiera ha empezado. Hay quienes son cínicos y piensan que es que empezó el racionamiento y no nos lo están diciendo. Yo creo que no, yo creo que es simple y sencillamente incompetencia. Estoy de acuerdo con Miguel Romero. Ya hoy se dio la primera manifestación ciudadana frente al Normandy. No llegaron miles de personas, pero como dicen por ahí, this could be just the beginning. Yo creo que la gente está harta. Una nota aquí de Alex Figueroa temprano en la mañana en El Nuevo Día. Cientos de personas protestaron en la mañana de hoy martes. Citaron a las 6:30 de la mañana. No sé, eso no es hora para una manifestación, pero es precisamente una manifestación ciudadana para reclamar al gobierno que resuelva la crisis que enfrentan hace meses en el servicio de agua potable sectores en San Juan y Loíza. Tengo entendido que hasta la alcaldesa de Loíza se apareció en la manifestación. Escuché decir. Y cuando esto llega al momento de que le estaba la actriz también Johanna Rosalí, cuando esto llega al momento de que ya la gente decide tirarse a la calle, sí, también estuvo Julia Nazario, confirmado aquí en la nota del Nuevo Día. Cuando llega el momento que la gente decide tirarse a la calle, cuidado, gobernadora, que no esté perdiendo control, si es que ya no lo perdió, de una situación que afecta a miles y miles y miles de personas y su calidad de vida. Y finalmente, porque le dije que esto había que analizarlo desde diferentes vertientes. La gobernadora en mayo dio un mensaje de presupuesto y de Estado y celebró que había el segundo presupuesto balanceado certificado por la Junta de Control Fiscal. En otras palabras, la gobernadora le dijo al país que ella estaba contenta con el presupuesto. Ahorita vamos a hablar de educación. El periódico El Vocero hoy nota esta primera plana que deja uno que abierto. Menos dinero para renovación y reemplazo de equipo. El nuevo presupuesto de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado refleja una disminución de más de $30 millones en este renglón en momentos en que la corporación pública maneja una emergencia por sequía. Y esto es un análisis investigativo que hizo El Vocero. La nota es de Pedro Menéndez Sanabria. El presupuesto certificado por la Junta de Control Fiscal para la operación de la autoridad durante el año fiscal 26-27 incluye una reducción de más de $30 millones en el renglón de renovación y reemplazo de equipo en comparación con el presupuesto del año pasado. La disminución en esta partida ocurre en momentos en los que la corporación ha confrontado problemas de proveer de manera constante su servicio en la zona metropolitana. El vocero realizó un análisis comparativo del desglose de los gastos del plan de mejora de capital, incluidos los presupuestos de la AAA, correspondientes a estos años fiscales, que demuestra que la partida destinada para el renglón de renovación y reemplazo bajó, señores, de 71 millones el año pasado a 41.
no es que solamente es 30 millones, es que es una reducción casi del 50%. Esa es una reducción como del 40% en el periodo fiscal en curso, lo que representa una diferencia de 30 millones. El presupuesto de obras capitales es de 2.042 millones de dólares. Esto lo publicó el vocero temprano en la mañana. No he visto, no he escuchado ninguna nota desmintiendo la información del periódico El Vocero. Así que, señoras y señores, el presupuesto que la gobernadora celebró y que dijo que lo había hecho en diálogo y conjuntamente con la Junta de Control Fiscal, le recorta el presupuesto sustancialmente a la Autoridad de Acueductos Alcantarillados en una de las áreas donde hace falta mayor inversión. Escucho la musiquita, regreso con más luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, para los que me estén escuchando o me estén viendo en vivo, son las 4:26 de la tarde. Te recuerdo que esta edición de Sobre la Mesa y todas las ediciones de Sobre la Mesa se retransmite a las 10 de la noche por el canal 85 de Liberty Cable TV, y también la vas a encontrar más tarde hoy o temprano mañana en todas las plataformas que te permiten escuchar podcasts: Spotify, Apple Podcasts, Google Play, la sección de podcast de Radio Isla 1320, y quizás más importante, porque sé que muchos me ven, escuchan ahí, también más adelante la vas a encontrar en mi canal de YouTube. Ahí están todas las ediciones anteriores de Sobre la Mesa. Si no te has registrado, suscrito a mi canal, en el buscador escribes mi nombre, Aníbal Acevedo Vila, te lleva a mi canal. Te invito a que le dejes a la campanita, quedas registrado y ahí recibirás un aviso cada vez que haya un nuevo video disponible en mi canal. Así que en YouTube me encuentras bajo mi nombre con las ediciones de Sobre la Mesa, y en el otro canal, Análisis de la ZLA, con la licenciada Zoe Lavoy. Bueno, hay otros temas más allá del tema de acueducto. Ayer felicité, porque hay que felicitar cuando hay que felicitar, el hecho de que el periódico El Nuevo Día tenía la historia en primera plana de un, para mí, significativo mejoramiento en las pruebas de aprovechamiento académico de los niños de las escuelas, niños y niñas de las escuelas públicas de Puerto Rico, donde en casi todas las materias, bueno, en todas las materias menos en inglés, ya sobrepasaba el 50% de los estudiantes evaluados que estaban a los niveles y con las destrezas que se esperaba para ese grado. Y en el caso de de inglés se acercaba al 50%, y en todos los casos ha habido una mejoría significativa de 3 años corridos. Enhorabuena. Pero hoy las noticias no son muy positivas. Las noticias comienzan las clases comienzan este jueves. Y a esta hora no sabemos si van a haber las guaguas para transportar a nuestros niños a las escuelas. He escuchado, me dijo Zoe, que el secretario de Educación dijo en El Poder del Pueblo que el 30% de los estudiantes utilizan los sistemas de transportistas. No sé si ese es el número correcto, pero 30% es una tercera parte de los estudiantes. Los demás pues llegan caminando, que viven cerca de la escuela, o los llevan sus padres o familiares hacia las escuelas. Pero un tercio es un tercio, si fuera el número correcto. Esta mañana, en entrevista radial, José Rosado, presidente de la Federación de Porteadores Escolares, aseguró que se habían reunido con el secretario ayer, que no llegaron a un acuerdo, que tienen una reunión que espero en Dios que haya comenzado, porque dijo que era a las 4 de la tarde, pero estamos hablando de una deuda que puede llegar a los 10 millones de dólares. Estamos hablando de algunas deudas que datan del 2021. Estamos hablando, según él dijo hoy, que hay 2.300 facturas pendientes de pago. Y dijo que, por lo menos en este momento, y yo no los puedo criticar, han asumido la actitud de no ticket, no laundry. Si no nos pagas lo que nos debes, no vamos a firmar el contrato para ir a empezar a recoger los niños y niñas a partir de este jueves. Llámelo mecanismo de presión, llámelo mecanismo de justicia, pero esos transportistas son pequeños empresarios,
tienen que darle mantenimiento a los autobuses, a la guagua, tienen que echar gasolina, tienen empleados, porque no se crea que el transportista es el mismo, o sea, tienen empleados. Así que, entonces, el secretario, la semana pasada estimó que la deuda era de $10 millones y que se han pagado cerca de 1.5. Como dije, se reunieron ayer y nada. Se reúnen esta tarde. Como siempre, hay que echarle la culpa a alguien. Ahora, además de echarle la culpa a la Junta de Control Fiscal, que no estoy claro si esto es culpa de la Junta, el secretario, Eliezer Ramos, acaba de decir que también es culpa del ERP, los que me han seguido en este programa, particularmente con la participación de Emma Marrero. Este era el sistema de integración de la contabilidad y sistemas de finanzas de todo el gobierno, que le iba a facilitar todo, y que se empeñaron en ponerlo en vigor al fin del año fiscal, y que se ha convertido en un desastre, desde el punto de vista de los usuarios. Entonces el secretario también le está echando la culpa a el ERP, que es un poco lo que ha atrasado el que se logre pagarle, porque lo que yo interpreto, yo no sé qué es peor. Si es que nos digan, mira, no hay chavo y lo estamos buscando, o que nos digan, hay chavo, pero estamos tan desastrosos en nuestra capacidad administrativa y no se paga. No sé cuál de las dos es peor. Se ha dicho que el dinero está en el presupuesto. Bueno, pues si el dinero está en el presupuesto, o lo gastaron en otra cosa, o esto es un problema burocrático. Pero hoy, martes, a las 4:32 de la tarde, estamos viviendo con una alta posibilidad de riesgo de que no haya transporte escolar cuando comiencen las clases este próximo jueves. Pero eso no se queda ahí. Durante los últimos días hemos escuchado que han recortado la compañía que da los servicios de seguridad ha tenido que despedir empleados y guardias de seguridad, pues, porque el Departamento de Educación le bajó el presupuesto. También hemos escuchado al sindicato que representa a los trabajadores de mantenimiento diciendo que están votando con CERGE. Y uno pues quizás pensaba que esto era uno de esos ataques sin fundamento. No, pues hoy el secretario habló. El secretario finalmente ha dicho la verdad. Y sí, reconoce que el nuevo presupuesto, el que la gobernadora celebró, el que deberíamos todos celebrar, tiene significativos recortes en esas dos partidas. Leo de la cita de lo que dijo el secretario hoy. En efecto, en el presupuesto consolidado es el que incluye fondos federales y fondos estatales. A usted y a mí, desde el punto de vista de servicio, ni nos va ni nos viene. Lo que queremos es que el dinero esté para los servicios que hacen falta. En efecto, en el presupuesto consolidado hablamos de $5.200 millones el año pasado, el año fiscal que acaba de cerrar, y de unos $4.000 millones en el presupuesto que estamos asumiendo en este momento. Señores, eso es 1.200 millones menos. Obviamente explicó que eran por unos asuntos de fondos federales, pero son menos chavos. Ramos Párez admitió, no obstante, que las partidas ordinarias destinadas al mantenimiento de planteles y a la seguridad escolar sí han sufrido reducciones. Cita textual del secretario. Repito, esto no es de los sindicatos, esto no es de la oposición política. Cito lo que dijo el secretario Eliezer Ramos Párez. La realidad es que tengo que reconocer que hemos tenido recortes paulatinos año tras año. Por ejemplo, la partida de mantenimiento, que hace 2 años era de $71 millones, el año pasado fue recortada a unos 53 millones y este año a unos 28. En efecto, habrá un impacto en todas esas partidas. ¿Escucharon? Mantenimiento.
Hace 2 años era 71 millones. Ahora no llega a la mitad. Ahora va a ser 28 millones. Eso es una reducción de 43 millones de dólares. Esa es una reducción de más del 50%. Eso en cuanto a mantenimiento, que es una de las quejas que históricamente hemos tenido. El mantenimiento de la planta física de nuestras escuelas. En el área de seguridad, vuelvo a citar al secretario de Educación. En el área de seguridad, también vemos un recorte paulatino de hace 2 años al año pasado y uno mucho mayor este año. De un año a otro, vemos un recorte de 11 millones de dólares en la partida de seguridad escolar. Sin duda, tenemos un impacto. Cuando hablamos, yo recuerdo cuando los días que se estaba hablando del presupuesto, yo les decía que aunque tener un presupuesto balanceado es una buena noticia, tener un presupuesto balanceado no es equivalente a tener un buen presupuesto. Y la gobernadora se fue de Media Tour y todavía reclama que ese es uno de sus pocos logros. 2 presupuestos alegadamente balanceados. Veremos a ver lo que dice eventualmente la Junta. Yo no sé, a lo mejor son balanceados, pero que me explique la gobernadora cómo se justifica que la partida de mantenimiento en el Departamento de Educación hace 2 años tuviera 71 millones de dólares, que quiere decir que ese fue el último presupuesto de Pierluisi, y que ahora tiene 28 millones de dólares. Que nos explique cómo del último presupuesto de Pierluisi al de ahora, la partida de seguridad para nuestras escuelas se ha reducido en 11 millones de dólares. A lo mejor es un presupuesto balanceado. A lo mejor lo es. Pero no me parece que por lo menos en lo que tiene que ver con estas 2 áreas fundamentales de nuestro sistema educativo, mantenimiento y seguridad, evidentemente el secretario está haciendo de tripas corazones, porque no veo cómo puede justificarse esos números, que esa asignación presupuestaria atiende las necesidades básicas. 30 millones le recortan a Acueducto en medio de una crisis y hoy no le queda más remedio al secretario que admitir un recorte significativo en las partidas de seguridad y mantenimiento en nuestro sistema escolar. Son las 4:37. Regreso con más luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 4:43 de la tarde. Bueno, y a una noticia que acaba de romper los que estaban elaborando teorías de qué había pasado con la salida del secretario del Departamento de Corrección, Francisco Quiñones Rivera, que es efectiva mañana, se anunció ayer, y si fue que se fue voluntariamente o lo votaron, en algo que rompe un poco con lo que ha sido el estilo de la gobernadora, porque por ejemplo en el caso de Ciary Pérez Peña no sabemos si la votaron o ella renunció. En el caso de Francisco Dómenes no sabemos si ella le pidió la renuncia o él renunció, él fue quien puso la renuncia sobre la mesa. La gobernadora, en unas expresiones que estoy leyendo de la edición digital del Vocero de apenas hace unos minutos, era insostenible. Gobernadora atribuye renuncia del secretario de Corrección a querellas. Leo textualmente lo que dijo la gobernadora en un encuentro con la prensa en La Fortaleza. Yo creo que hay múltiples querellas que todos ustedes vieron y me parece insostenible tener al secretario en su cargo. Bueno, mi primer comentario es que esas querellas llevaban meses. Y con esas querellas, la gobernadora lo nominó para juez. O sea, estas son las cosas que uno no entiende de esta gobernadora. O sea, ella ahora está diciendo que por las querellas le ha pedido la renuncia, que era insostenible. Pero hace apenas unas semanas atrás, con las querellas, le envió el nombramiento a Tomás Rivera Chats. Y si no hubiera sido por Tomás Rivera Chats, ese señor sería juez, impartiendo justicia, sin que ninguna de las querellas se hubiera resuelto. Yo creo que la gobernadora
Tiene que explicar qué pasó ahora. Pero entonces también le añade el caso de Physician Correctional y la gobernadora le está echando la culpa al secretario de que Physician Correctional no se le haya cancelado el contrato. Cita textual. Yo también fui bien clara y específica en la cancelación del contrato de Physician Correctional, que lleva más de un año y todavía al día de hoy sigue allí. Yo creo que hay que tomar decisiones. Di esa instrucción desde el primer día de mi gobernación y el día de hoy no había ocurrido. Espero que la nueva secretaria el jueves tome las acciones correspondientes y se haga la subasta para reemplazar la compañía. Wow. Yo no conozco a el licenciado Quiñones Rivera. Siempre he dicho que, aunque ese problema de las querellas era un problema serio, desde el punto de vista de su ejecución como secretario y su proyección pública, era muy positiva. Pero sobre esto de Physician Correctional, yo creo que a partir de mañana, exsecretario no debe guardar silencio. Physician Correctional contrató a Politank como su cabildero. Y la historia que yo había escuchado hasta que ahora la gobernadora habló es que Francisco Quiñones ya había iniciado el proceso para sacarlos. Había hecho precisamente el proceso de subasta. Le había notificado a Physician Correctional que se tiene que ir. Pero, y si estoy equivocado, que alguien lo aclare, pero Physician Correctional fue al tribunal y en esta primera etapa ganó en el tribunal. Y yo creo que el hoy secretario, mañana exsecretario, tiene que decirnos si lo que dice la gobernadora es verdad. Si lo votaron, si fue por las querellas, que no entiendo la explicación. Porque ¿cómo la gobernadora va a decirnos hoy? Porque no es que hay una querella, digo, a menos que haya una querella nueva que no conocemos. ¿Cómo nos va a decir hoy que por las querellas es que lo está sacando? Cuando no se olviden, se dijo que Francisco Quiñones se iba a reunir con la gobernadora, esto fue hace meses atrás. Después se dijo que se iba a reunir con Francisco Dómenes, el que tiene experiencia en querellas de Ley 54. Y luego no nos dijeron más nada. Ahora, ¿cómo es que la gobernadora hoy nos dice que por las querellas era insostenible, pero con las querellas ya lo nominó para juez del tribunal de primera instancia? Y en segundo lugar, de verdad, mi impresión era que Quiñones Rivera estaba ejecutando la cancelación del contrato. No estoy claro dónde estaba el proceso, pero recuerdo haber leído en la prensa que ellos habían acudido al tribunal y habían logrado un tipo de paralización del proceso. Y ahora la gobernadora le está, como quien dice, echando la culpa al secretario porque no se ha cancelado. Ok. Mire, le estoy leyendo, gracias, hace 2 semanas. 2 semanas leo del periódico El Nuevo Día. Ante la paralización del proceso de búsqueda y reclutamiento de un nuevo proveedor de servicios para el Departamento de Corrección, la compañía Physician Correction afirmó este jueves que tiene una alta probabilidad de prevalecer en su demanda contra el gobierno para mantener la vigencia del contrato. Mientras, pese a reiteradas peticiones, el secretario Quiñones sigue sin responder. En cuanto a la paralización del Tribunal de San Juan a favor de Physician, señores, gobernador, ¿usted no sabe esto? La nueva secretaria no puede hacer nada. Yo no estoy dándole la razón a Physician, pero fueron al tribunal y paralizó todo. Cita textual al abogado de Physician, Fran Torres Viada. Definitivamente estamos en mejor posición con la demanda porque justamente el criterio medular para conceder un remedio provisional es si el peticionario Physician tiene una alta probabilidad de prevalecer en los méritos. El miércoles, esta nota es del 23 de julio, dice la nota, el miércoles la jueza superior Catarina Stipek Rubio ordenó al departamento desistir de ejecutar cualquier nuevo contrato
para la prestación de servicios médicos en las cárceles del país, mientras se dilucida la demanda sobre presunto incumplimiento. Gobernadora, explíquenos cómo la nueva nominada, que usted dice que desde el jueves va a empezar un proceso de subasta, explíquenos cómo la nueva nominada va a poder hacer eso si hay una orden del tribunal al Departamento de Corrección, no al licenciado Quiñones, prohibiéndole hacer un proceso de sustituirlo. No sé, me parece que la gobernadora está buscando excusas para justificar el despido de el hasta mañana secretario del Departamento de Corrección. Me quedan unos minutitos antes de irme a la pausa, pero finalmente Pablo José habló y presentó su candidatura para la presidencia del PPD. Mucha gente me ha preguntado, ¿pero por qué él tiene que presentar la candidatura? Les explico. Según el reglamento del Partido Popular, el proceso se escoge, el presidente del Partido Popular se escoge por un periodo de 4 años. Esto ha habido mucha inestabilidad en los últimos años. La última vez que se escogió un presidente fue aquella primaria, que era como una especie de preprimaria, en la cual, no la primaria a la gobernación, la primaria para la presidencia del partido, en la que Jesús Manuel corrió contra Javi y contra la alcaldesa de Morovi, y Jesús Manuel ganó para ser presidente del partido. Por ende, Jesús Manuel tenía un mandato para ser presidente del partido hasta este año, 2026, porque el reglamento dice hasta 2 años después de la elección. Luego de que pierde las elecciones, Jesús Manuel voluntariamente renuncia a la presidencia. Se pudo haber quedado porque tenía un mandato de 4 años. Pablo José es hoy presidente porque llenó la vacante que deja Jesús Manuel por el periodo que le quedaba, que vencía en el 2026. Así que, cumpliendo con el reglamento, y tengo que decirle que históricamente, con algunas excepciones, el Partido Popular ha fallado en estos calendarios. Y ha habido ocasiones donde el presidente se tiene que quedar más tiempo porque el partido no se reorganiza y no hace la Asamblea General. Cumpliendo con los términos, el partido se ha reorganizado, se ha convocado a una Asamblea General en Ponce el 11 de octubre. En esa Asamblea General se va a escoger la nueva Junta de Gobierno que tiene representantes de los distritos senatoriales, tiene representantes por acumulación, y hay que escoger un presidente, un vicepresidente y una vicepresidenta. Hoy Pablo José presentó su candidatura, me parece que es lo correcto, me parece que es lo ideal que lo haya hecho, corre sin oposición, más interesante aún, corre en papeleta o en plancha, como le querramos llamar, con Luis Javier Javi para vicepresidente, así que los que por ahí decían que Javi bla 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 iba a retar eventualmente a Pablo José, parece que eso simplemente son, como dicen por ahí, wishful thinking de líderes de la oposición, así que van en equipo. Luis Javier en la conferencia de prensa hoy se reafirmó que va a correr, su intención es correr para el Senado nuevamente, y lo hablé los otros días. Mire, para mí todo este cuento del pasado y el Partido Popular perdió 3 elecciones corridas, y sí, perdió 3 elecciones con algunos buenos candidatos, con otros no tan buenos. Y el Partido Popular, yo creo que Pablo José lo tiene bien claro. El Partido Popular dejó que le pusieran el mote de que era lo mismo que el PNP y que no había nada que nos diferenciara. Yo tengo diferencias ideológicas con Pablo José, especialmente en el tema del estatus. Las conocemos y nos las respetamos. Como ex gobernador del Partido Popular, como parte de lo que ya me llaman la vieja guardia, yo no tengo ningún problema en que Pablo José haga señalamientos sobre los errores del pasado del Partido Popular Democrático. Porque si quieres cambiar a Puerto Rico, primero tienes que demostrar una voluntad de cambio en tu propio partido. Voluntad de cambio que no ha evidenciado ni demostrado el PNP en lo más mínimo. Es más,
Hoy hay otra columna de Tomás Rivera Chat. Me decía este amigo mío que cuando los consultores te dicen que si tú quieres ser candidato a un puesto alto, pues lo primero que haces es publicar un libro. Tommy, pues parece que no puede publicar un libro, pero tiene una columna en El Nuevo Día, otra columna en Metro, y hoy la tiene en El Vocero. Pero ¿sabe lo que está planteando Tommy? Exactamente lo mismo que está haciendo Pablo José con el Partido Popular. No le llama refundación, pero está diciendo, oiga, nosotros PNP, si creemos que haciendo lo mismo que hemos hecho siempre, proyectando lo mismo, vamos a ganar elecciones, estamos equivocados, los tiempos han cambiado. Así que mi aplauso a Pablo José. Yo, y esto lo he dicho públicamente, es la primera vez, cuando él fue a tomar la presidencia luego de las elecciones pasadas, me pidió consejo y nos reunimos. Yo le dije que no lo hiciera y él me dijo que sentía la necesidad de hacerlo en aquel momento. Yo le dije, no lo hagas, vas a tener dos responsabilidades: comisionado residente, presidente de un partido que acaba de sufrir una derrota aplastante. Casi le dije, eso te puede quemar. Y me dijo, yo siento la necesidad de hacerlo. ¿Y saben qué? He proved me wrong. Ha hecho un buen trabajo. El Partido Popular de hoy es muy diferente al Partido Popular de la noche de las elecciones del 2024. Es muy diferente al Partido Popular de la noche de las elecciones del 2020. Así que enhorabuena, y repito, están cumpliendo con el calendario, algo que tampoco hacía el Partido Popular, hizo el Partido Popular en los últimos ciclos electorales. Son las 4:56, me voy a la pausa. Cuando regrese, no lo veo ahí en el estudio, pero presumo que estará cerca, porque me dijo que ya estaba cerca. Les anticipé, en la segunda hora se queda Ramón Luis Nieves solito, hablándonos de energía, muchos temas que discutir y de cualquier otro tema que él quiera discutir. Regresamos con Ramón Luis Nieves en Martes de Energía, luego de la pausa. Político y músico, ahora se sienta a la mesa para generar más electricidad que nadie. Ramón Luis Nieves está en Martes de Energía. Buenas tardes a todos y a todos. Te diría ante ustedes Ramón Luis Nieves, en sustitución de Aníbal Acedo Vilá, que tenía un compromiso y me pidió que tomara el control del programa por esta hora. Obviamente es Martes de Energía, ya como dice Aníbal, que escucharon la musiquita, quiere decir que estamos en Martes de Energía. Así que muchas gracias, Aníbal, por el espacio. Gracias a todos ustedes que sintonizan sobre la mesa y particularmente los que me han visto en la calle diciendo, mira, Ramón Luis, te escuchamos con Aníbal hablando del tema de energía, así que realmente pues le agradezco mucho. Así que vamos a comentar varios temas. Como Aníbal y yo siempre estamos, siempre decimos en los programas en los que usualmente lo grabamos, pero hoy estamos en vivo. Entre martes y martes, o sea, este segmento lo hacemos los martes, ¿verdad? Usualmente lo grabamos y se pasa a las 5 de la tarde, pero entre martes y martes, Aníbal y yo nos estamos texteando, enviando mensajes por WhatsApp todas las semanas, viendo las noticias de energía o de temas energéticos que surgen y que podríamos considerar para incluir en el temario de hoy. Hay días que hay pocas noticias de energía y de hecho, como usted habrá notado, en las últimas semanas, quizás el último mes, un poquito más, las noticias sobre las utilidades, los servicios esenciales que más han salido en los medios han sido las relacionadas al agua, al tema del agua, que obviamente es una catástrofe lo que está ocurriendo con el servicio de agua. Y realmente, voy a pararme un momentito ahí, ¿verdad? Pero lo que quería decir obviamente era que no salían muchas noticias del tema de energía, pero en algunos momentos en los pasados días, en la pasada semana, ha coincidido los problemas que hemos tenido con el agua, de que se nos ha ido el agua a muchos de nosotros, a miles de personas en Puerto Rico. Yo personalmente hoy no tengo agua. Yo vivo en condominio, hay unos planes de contingencia, hay unas cosas, pero realmente la experiencia nuestra es la misma de miles de familias en todo Puerto Rico. Pero también ha coincidido con relevo de carga, se nos ha ido la luz también. Pero obviamente la mayor cantidad de las notas que hemos escuchado en los últimos días y semanas han sido relacionadas al tema del agua. Sin embargo,
muchas veces nos pasa a Aníbal y a mí que de no haber tantas noticias sobre el tema de energía en los últimos días o el mismo día o el día antes de que, ¿verdad?, que estamos entre ustedes en este segmento, sale un torrente de noticias sobre el tema de energía y en el día de hoy no es la excepción. Tenemos unos temas que quisiera que podamos discutir, ¿verdad? Uno de ellos surgió hace unos días, creo que fue el domingo en la noche. Luma publicó la segunda parte de un documental. Ellos ya habían ¿verdad? Publicado hace unos cuantos meses, o se transmitió hace varios meses, la primera parte de este documental. Este documental que publicaron el domingo se llama A la luz del progreso: los avances y el futuro del sistema eléctrico de Puerto Rico. Quiero hacer unos comentarios sobre este documental. Lo primero, ¿verdad?, lo que Luma hace en este documental, un documental que está bien hecho, ¿verdad? Presenta distintas perspectivas. A mí me resultó interesante de que, lejos de esconder las críticas que ciertamente se le hace a Luma, el servicio eléctrico que hemos tenido desde que la empresa está operando, el documental refleja las críticas. De hecho, comienza con distintas discusiones, partes de prensa, entrevistas a ciudadanos sobre distintas críticas que se le ha hecho a Luma. De hecho, comienza el documental haciendo críticas al documental pasado, diciendo, mira, como esta gente está haciendo un documental, si el servicio está chavado, está mal o lo que fuera. Pero en ese documental Luma aprovecha para adelantar unos puntos que la empresa entiende que el pueblo de Puerto Rico debe conocer sobre su gestión. Yo creo que la tesis del documental de Luma es, y ellos lo dicen, ¿verdad?, como dice el americano, in so many words, de que según Luma, lo que hay en cuanto a la discusión de su gestión como operador de la red de transmisión y distribución, su tesis es que hay mucho ruido político, ¿verdad? Y de hecho, algunos representantes de Luma en el documental hacen alusión al término ruido, ¿verdad? Por una parte, ellos entienden que tienen una historia de contar en cuanto a temas que, según la empresa, ellos han adelantado en estos años en los que este es el 5º año en el que Luma opera el sistema eléctrico de Puerto Rico. Ellos señalan, por ejemplo, la instalación de contadores inteligentes, que ya han sido decenas de miles de contadores inteligentes que han podido reemplazar y han podido instalar a miles de abonados del sistema eléctrico de Puerto Rico. Ellos mencionan labores de despeje de vegetación, que ha sido un tema de mucha crítica para ellos. También trae un tema que yo creo que, en mi análisis, creo que está un poco tarde para continuar diciéndole al pueblo de Puerto Rico que la reconstrucción del sistema eléctrico es compleja. Y lo dicen muchos de ellos cuando hablan en el documental de que, mira, pues hay que entender de que esto es complejo, es complicado, etcétera. Yo creo que el pueblo de Puerto Rico está bien consciente de lo complicado que es la reconstrucción de la red eléctrica. Pero por otra parte, al pueblo de Puerto Rico se le dijo, comenzando en el 2018, cuando el gobierno de Ricardo Rosselló anunció que iba a aprobar una ley para privatizar la operación de las funciones de la Autoridad de Energía Eléctrica, y después cuando se otorgó el contrato con Luma en el 2020 y que comenzaron a operar en el 2021, todo el mundo estaba consciente de que esto era una tarea complicada. Así que me parece un poco, y como crítica al documental, Luma debería bajarle 2 al tema de que esto es complicado, porque para eso se les contrató, para atender la complejidad, y porque Luma se vendió de que era una empresa que entendía esa complejidad y que podía ejecutar, ¿verdad? Así que yo creo que esa parte del documental es parte de los argumentos de Luma. Yo creo que Luma tiene mejores argumentos que el tema de que esta cosa es complicada para poder justificar, proteger su contrato públicamente e intentar quedarse, ¿verdad? También el documental atiende el tema de las demandas. El gobierno de Puerto Rico, como hemos discutido Aníbal y yo aquí en el programa, tiene desde el 2025 una serie de demandas contra Luma para anular el contrato
que se otorgó en el 2022, que es la extensión del contrato original otorgado en el 2020. Ahí pues salen algunas personas hablando sobre el tema de la cancelación del contrato y de las complicaciones y el aspecto negativo que puede tener en cuanto a eso. De hecho, quiero decirlo aquí abiertamente, hay un clip donde yo salgo hablando sobre la demanda en una entrevista que me hicieran en Tele 11 sobre ese tema. Yo realmente pues no es que yo salí en el documental, sino que la empresa pues sacó ese clip, como sacó otros clips públicos de otra gente. Ahí sale Ángel Figueroa Jaramillo, o sea, otras personas. Pero en esa parte pues se explica el tema de la complejidad en cuanto a la demanda. Yo creo también, y eso quería atenderlo en cuanto a la discusión de este documental, que escuché algo bien interesante con respecto a las facturas. Y quería sacar este tema aparte, pero en el documental creo que le preguntan a una persona, a un ciudadano, y la persona está hablando, bueno, es que las facturas me están cobrando un montón de cosas ahí, de subsidios, de cosas que yo no debería pagar, básicamente es lo que argumenta el ciudadano. Y yo creo que ese tema quiero sacarlo aparte para discutirlo antes, cuando termine este breve análisis sobre el contrato con Luma, porque creo que es importante que lo pongamos sobre la mesa, el tema de nuestras facturas de energía y todas esas partidas que salen ahí. En otros programas hemos hablado sobre eso, pero tengo un comentario aparte sobre ese tema. Así que yo creo que me parece a mí que este documental es parte de la estrategia mediática de Luma, que va acompañada con la estrategia legal y estrategia política también, ¿verdad? Porque Luma se desenvuelve en un ambiente político donde se está discutiendo en ese ambiente político la cancelación de su contrato, donde todos los partidos políticos en Puerto Rico asumieron una postura en la elección del 2024 de cancelar el contrato con Luma, y que es también la política pública del gobierno actual. Si no hubiera ganado Jennifer González, si hubiera ganado Jesús Manuel o Juan Dalmau, esa iba a ser la misma política posiblemente, porque eso fue lo que dijeron en las elecciones, ¿verdad? Todo puede cambiar cuando uno gobierna, porque a veces hay gobernantes que hacen campaña en poesía, pero gobiernan en prosa, ¿verdad? Y quizás pues podían cambiar el rumbo, pero lo que era de esperarse por el pueblo puertorriqueño era que cualquier candidato o candidata que ganara esa elección del 2024, la postura oficial del gobierno iba a ser la cancelación del contrato con Luma. Pero obviamente el gobierno asume esta ruta de unas demandas, una ruta que es incierta, que ahora mismo va a ser bien difícil posiblemente que durante lo que queda del año se pueda haber concluido el proceso, a menos que el Tribunal Supremo se lleve esas demandas y acceda a la solicitud de certificación que ya el gobierno ha hecho, que yo personalmente la veo complicada porque ya Luma había anunciado, primero que contestó la demanda con una reconvención, o lo que llamamos en CUPEI, una contrademanda contra el gobierno, donde entre otras alegaciones dice que si se cancela el contrato, a Luma hay que pagarle $4.500 millones. Así que, y obviamente, para parte de esa contestación, Luma también anunció que quería hacer un proceso de descubrimiento de pruebas. O sea, enviar interrogatorios, quizás tomar deposiciones. Así que si ese tema está sobre la mesa, como se llama este programa, puede ser difícil que el Tribunal Supremo se lleve el caso y lo decida como tal, porque no necesariamente es un asunto de puro derecho, que es lo que puede decidir el Tribunal Supremo en un recurso de certificación, como que es lo que pide el gobierno. Así que nada, hay unas complejidades y obviamente Luma, este tema del documental es parte de su estrategia para, y de hecho, en una parte del documental, que tengo que decirlo, algunas personas, incluso vi ahí algunos ingenieros, algunas personas de distintos renglones, alcaldes incluso, vi ahí al alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla, había otro alcalde que también estuvo hablando, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero que estaban, pero Julio Roldán, el amigo Julio Roldán de Aguadilla, que ambos ¿verdad? Se tomaron algunas entrevistas, unos clips de unas entrevistas donde ellos estaban diciendo de que el servicio provisto por Luma había mejorado en sus municipios, ¿verdad? Así que la narrativa del documental es por un lado decir
mira, la ruta de la demanda que está siguiendo el gobierno no es lo que es. Este tema es complicado, déjennos trabajar, déjennos cumplir con las labores que se contrataron por parte del mismo gobierno en el 2020, enmendado el 2022, y dejen la cosa de sacar a Luma porque eso es ruido político. Y por último, según Luma, ha habido unas mejorías en ciertos renglones del servicio eléctrico. Así que ciertamente tenemos que evaluar ese documental a la luz, que como dije, está muy bien hecho todo, a la luz de la estrategia mediática de Luma para quedarse. O sea, Luma va a pelear aquí para quedarse. Nadie puede aquí equivocarse sobre eso ni pensar otra cosa. O sea, Luma no va a rendir su derecho, que ciertamente tiene, al contrato que se lo otorgó, ¿verdad? Y máxime cuando la postura del gobierno es que el contrato de Luma es nulo por acciones que el mismo gobierno tomó o que no tomó de manera correcta cuando aprobó esa extensión de contrato en el 2022. Así que no sé si ustedes vieron el documental. Si no lo vieron, está en YouTube. Pueden ir a la página aquí en los comentarios de este mismo programa, los que estén viendo el programa ahora en vivo a través de la página de Radio Isla, pueden poner su comentario. Comenten ustedes si ustedes vieron el programa y qué les pareció y qué piensan sobre lo que estamos discutiendo aquí en el programa Sobre la Mesa. Bueno, vamos a otro tema, sobre el tema energético, que es un tema que llevo bastante cercano al corazón porque conservo las heridas de guerra, por así decirlo, en cuanto a este tema, que es el tema de la contribución en lugar de impuestos. En los pasados días salió una nota de prensa de que el negociado de energía había emitido una resolución y orden, unas guías con respecto a la contribución en lugar de impuestos. ¿Y qué es esto del CELI, como le llaman? El CELI es unos mecanismos que están en la misma ley de la Autoridad de Energía Eléctrica desde que se fundó en mayo de 1941 como Autoridad de Fuentes Fluviales. Básicamente es que, pues, y esto en términos, ¿verdad?, generales, que los municipios de Puerto Rico no pagan por su energía eléctrica para las facilidades de servicio, ¿verdad?, y las oficinas, lo que sea de servicio municipal, no pagan ese consumo de luz, según los municipios, a cambio de no cobrarles arbitrio y otros derechos y patentes, lo que fuera, otro tipo de contribuciones a las facilidades y las operaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica en sus municipios. Y esa disposición no es nueva, eso está, como dije, desde la misma creación de la Autoridad de Energía Eléctrica en 1941. ¿Por qué existe ese mecanismo llamado el CELI? El CELI existe porque antes de 1941 el sistema eléctrico de Puerto Rico operaban distintos tipos de entidades para proveer servicio eléctrico o entidades que tenían infraestructura eléctrica en los municipios. Los mismos municipios eran dueños de infraestructura eléctrica en Puerto Rico. Habían empresas privadas que proveían servicio eléctrico o eran dueños de infraestructura eléctrica. Obviamente el gobierno, como mencioné. O sea, habían distintas entidades que, incluso privadas, que operaban sistemas eléctricos o eran dueños de infraestructura eléctrica en cada municipio. Y en ese entonces, esas entidades, las que no eran públicas, las privadas, pagaban la luz a la autoridad, pagaban la luz, pagaban las contribuciones, perdónenme, pagaban las contribuciones a los municipios. Cuando se crea la Autoridad de Fuentes Fluviales, hoy Autoridad Eléctrica en el 41, ocurre un proceso donde la autoridad va adquiriendo a las compañías privadas y a las infraestructuras privadas que pagaban contribuciones a los municipios, las van adquiriendo. Y obviamente, como la autoridad no iba a pagar impuestos a los municipios, pues los municipios iban a perder ingresos. Así que ese mecanismo está en la ley para asegurarse de que, pues, a cambio de los ingresos que supuestamente se iba a perder el municipio, ¿verdad?, la autoridad le iba a pagar con ¿verdad?, el acceso al servicio eléctrico dentro de una fórmula que está en la misma ley. Ahora bien, eso entró en crisis. Ese tipo de mecanismo entró en crisis
desde hace décadas y surgieron múltiples disputas entre los municipios y la Autoridad de Energía Eléctrica por este tema del CELI. Porque la Autoridad de Energía Eléctrica se fue dando cuenta de que algunos municipios tenían en sus facilidades municipales que no pagaban luz, tenían contratos de alquiler con empresas con fines de lucro, como restaurantes, con distintas tiendas, lo que fuera, con empresas con fines de lucro que entonces pues no pagaban la luz. Así que eso causaba muchas disputas, muchas gestiones de cobro de parte y parte. Eso degeneró en juicio, en casos que se radicaron en los tribunales a través del tiempo. Así que en ese panorama de disputas entre los municipios y la autoridad por el tema del CELI y por la interpretación de algunos municipios decían, mira, no, eso que tú dices autoridad no es cierto, esta facilidad realmente presta un servicio a la comunidad, y la autoridad decía, no, pero que aquí hay este negocito que no le estás cobrando, no está pagando la luz, etcétera. Así que eso pues generó muchas disputas. Ya estamos con la música encima, pero luego de la pausa quiero regresar al tema del CELI y esta nota importante sobre esta situación con respecto a nuestra política energética cuando regresemos a Sobre la Mesa. Seguimos aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Les habla Ramón Luis Nieves. Estoy aquí sustituyendo a Aníbal Acevedo Vilá. Usualmente hacemos el programa, este segmento de energía entre los dos, pero hoy Aníbal pues tiene un compromiso, así que estoy aquí con ustedes y con mucho gusto compartiendo sobre los temas que tienen que ver con el asunto energético. Antes de la pausa estábamos hablando sobre una resolución que emitió el negociador de energía con respecto al tema del CELI. El CELI es el tema, es la contribución en lugar de impuestos, que ya les expliqué de qué se trata en cuanto a los municipios, ¿verdad? Así que algo que ha surgido es que el negociador de energía básicamente emitió esta resolución y dándole unas fechas a los 78 municipios de Puerto Rico para identificar cuáles de sus instalaciones son las instalaciones propiamente municipales y de servicio a la comunidad o servicio municipal, qué entidades dentro de los municipios tienen operaciones con fines de lucro o que tengan usos mixtos con fines de lucro y de servicio o sin fines de lucro. Y esto es importante para determinar cómo se da el tema del pago o no pago, ¿verdad?, del servicio eléctrico por parte de los municipios. Si no incumplen, si incumplen los municipios en cuanto a este tema, pues se exponen a tener que pagar por energía que ahora mismo no están pagando por el servicio eléctrico, por alegar de que es parte de ese beneficio del CELI, que eso obviamente tiene un impacto con respecto a las finanzas de los municipios. Así que veremos a ver cuál va a ser la reacción de los distinguidos alcaldes y alcaldesas en cuanto a este tema del CELI, porque obviamente pues, es un tema que los alcaldes siempre han estado bien interesados en él desde hace muchas décadas. Yo recuerdo, por ejemplo, en el 2014, cuando nos tocó trabajar con la reforma energética, hubo que trabajar con el tema del CELI, era un tema bien importante, y hubo una reunión ahí famosa, una reunión famosa en cuanto a ese tema del CELI entre alcaldes ¿verdad?, de la federación, del PNP, y alcaldes de la asociación, y el lenguaje final que está en la ley 57 o que se puso en la ley 57 de reforma energética para reformar a su vez el CELI, se acordó la misma mañana, donde en la mañana acordamos el lenguaje en la oficina de la asociación de alcaldes con representantes de los dos grupos de alcaldes, y en la tarde se estaba votando la ley 57. Eso fue en el 2014, pero en el 2016, cuando se aprobó una ley que se llama la Ley 4 del 2016, que es la ley de revitalización de la Autoridad de Energía Eléctrica, hubo que hacer unas enmiendas adicionales al tema del CELI, y pues también volvimos a trabajar con los dos grupos de alcaldes, y de hecho tengo que decirlo,
desde los alcaldes federados, uno de los que más manejaba el tema era Héctor O'Neill padre. Así que nos tocó trabajar con Héctor O'Neill en cuanto a ese tema del SERI. Hay que decirlo que trabajó muy bien, se trabajó muy bien el tema, y realmente en estos pasados 10 años pues no ha habido mucho conflicto al respecto, pero obviamente siempre ha habido preocupaciones en cuanto al tema del SERI de parte de los alcaldes. Hubo, creo, un reglamento que hizo el negociado de energía, etcétera, pero es una controversia que va a continuar por ahí, porque obviamente lo que está de por medio son las finanzas municipales. Así que ya veremos en qué depara este asunto. Vamos a atender ahora varios temas. Yo espero atenderlo bastante rapidito, y de hecho posiblemente tengo un invitado que nos va a llamar por teléfono, si podemos estar pendientes en cabina posiblemente, para discutir uno de estos temas que quiero atender. Pero surgió esta semana también una nota muy interesante sobre el tema de las reclamaciones de enseres a Luma. Como sabemos, Luma, la ex secretaria de DACO, básicamente, pues antes de que fuera despedida del cargo, básicamente por la gobernadora, ella pues tuvo un triunfo judicial muy importante contra Luma, que se sostuvo incluso en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, para invalidar, anular una disposición del contrato con Luma que básicamente le daba una inmunidad en cuanto al pago de las reclamaciones que hiciéramos los abonados con respecto a los enseres que se hayan dañado dado al problema en el servicio eléctrico del país. Así que en cuanto a esa demanda, después de esa demanda, yo entiendo que hay y a nivel, yo estábamos medio confundidos el otro día, porque entendíamos que el caso había acabado, pero parece que no, que tiene el caso también se estaba viendo a nivel apelativo actualmente en el Tribunal Federal. Yo he comentado que me imagino que con poca esperanza por parte de Luma, porque ya el Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una decisión al respecto. Pero básicamente lo que decía la nota reciente sobre este tema de los enseres es que básicamente en todo este tiempo Luma ha pagado una sola reclamación por el tema de los enseres, y que creo que tenía como 13 reclamaciones pendientes. Así que yo creo que hubo este tema de la decisión fue una victoria política importante para la entonces secretaria del DACO, pero en la realidad práctica pues realmente no ha habido mucho auge en cuanto al tema del pago de reclamaciones con respecto a los enseres. Además que puede ser difícil de probar, porque a veces usted tiene que probar de que el enser se dañó específicamente por el tema del servicio eléctrico. Eso pues puede requerir otro tipo de asunto. Bueno, ahora mismo tenemos un invitado que lo llamé, y un gran amigo mío, y obviamente del gobernador, de Aníbal también, que lo tenemos en línea para discutir un tema bien puntual. ¿Estamos en línea? Aquí estamos. Ah, muy bien. Tengo aquí, tengo el honor de tener aquí, ¿verdad? El placer de tener aquí a mi gran amigo, el licenciado Javier Rúa, director de Política Pública de CESA. Que CESA es la entidad que agrupa a las compañías solares y de almacenamiento de Puerto Rico. ¿Cómo estás, Javier? Aquí estamos en la lucha. Qué bueno, qué bueno. Mira, Javier, quería comentar contigo una nota que sé que me imagino que te llamó mucho la atención del otro día, que es que la Junta de Control Fiscal envió una carta, ¿verdad? Porque la Junta se comunica por cartas, como si fuera en la Biblia. O sea, en la Biblia estaba la carta de Pablo a los Corintios y así. Pues la Junta sí se comunica con el gobierno y con la legislatura a través de estas cartas. Y que resulta de que la gobernadora había firmado una resolución conjunta en los pasados meses, realmente, y Javier nos va a dar más detalles, donde, entre otros temas, pero como tema principal, ordenaba a que se cancelara un tema que era un cargo de $300 cobrado por Luma para realizar un supuesto estudio suplementario para las personas que instalaran equipos solares, y eso creó mucha controversia. Pero esa resolución conjunta ordenó que se paralizaran esos cobros. Y aparentemente la Junta de Control Fiscal pues tomó una postura con respecto a eso, que me gustaría que Javier nos explicara, y también que nos explicara, Javier,
cuál es el impacto de esta carta en cuanto a este tema de los $300, que lo hemos discutido en muchas ocasiones públicamente. Seguro, pues gracias por la invitación. En cuanto a la segunda pregunta primero, antes del tema sustantivo, pues la carta de la Junta, pues es la carta de la Junta. La Junta no puede deshacer leyes de Puerto Rico ni resoluciones de Puerto Rico por carta. La Junta puede demandar en corte a ver si tumba una ley o una resolución de Puerto Rico. La carta en sí no tiene efecto jurídico. La Junta sí tiene poder jurídico sobre los presupuestos de Puerto Rico. Ese es el poder más o menos cuasi legislativo que tiene, pero en cuanto a las leyes y resoluciones de Puerto Rico, no. Ahí, si la Junta quisiera tumbar alguna resolución de Puerto Rico o ley de Puerto Rico, tiene que ser el Tribunal Federal. Ahora, en cuanto al tema sustantivo de fondo, sí. Aquí el tema de fondo es que antes de la ley 17 de 2000, la ley 17 de 2019 es digamos, el Green New Deal de Puerto Rico. Es la ley, bueno, el de verdad, que porque establece todas las políticas públicas positivas en Puerto Rico. Oye, Javier, pero que te interrumpa, es que como si no lo digo, reviento, como decía la amiga Inés Quiles aquí en esta cabina. Desde como más o menos como 2017-18, cuando vino un movimiento de demócratas progresistas en Estados Unidos, hablaban sobre el tema del Green New Deal, como la gran pieza legislativa a favor de la energía renovable y el ambiente, etcétera, pero realmente no se concretó, pero que en Puerto Rico sí concretamos un Green New Deal con la ley 17, que es la ley de política pública energética, y es una ley y que ha tenido unos resultados importantes, pero bueno, continúa. De hecho, y la ley 17 de 2019, que como dices, fue un gran avance de política pública, de codificar todas las políticas públicas buenas para energía renovable, particularmente la energía solar, con baterías residencial, fue uno de sus grandes éxitos. La propia Junta tuvo objeciones al final, casi antes de que se aprobara esa ley, y se pudo salvar. Pero nada, pues esa ley se aprueba en el 2019 y esa ley tiene un cambio fundamental en la política pública referente a cómo se interconectan los sistemas pequeños, los sistemas residenciales. Pequeños quiere decir hasta 25 kilos. O sea, la gente, para que tenga una idea, 25 kilos es como el techo de un Walgreens, que eso es una casa bien grande. Sí. Normalmente, un sistema residencial es 6, 7 kilos, con una batería o algunos casos 2. Pues, ¿qué hizo esa ley? Esa ley básicamente estableció la interconexión de sistemas residenciales de este tipo, básicamente como un derecho humano. Tú llamas a la compañía, que tú escojas, después de ver los precios y lo que sea, escoge una compañía, esa compañía instala, y lo único que ocurre es que el ingeniero de esa compañía certifica que está bien instalado y le envía ese papelito a Prepa y ahora a Luma, porque esto empezó con Prepa. Javier, no te me vayas. Y en ese día número Javier, 1 el sistema está legal. Te interrumpo un momentito, quédate en línea, que vamos a una breve pausa para que continuemos discutiendo este importante tema. Claro. Aquí volvemos a Sobre la Mesa, en Radio Isla 1320, le habla Ramón Luis Nieves. Estoy aquí, hoy sustituyendo obviamente a Aníbal Acevedo Vilá. Tengo en línea a Javier Rúa Jovet. Javier, ¿estás por ahí? Aquí estamos. Aquí estamos. Sí, estábamos hablando, Javier, sobre el tema de una carta que envía la Junta con respecto a una resolución conjunta que aprobó la gobernadora eliminando el cobro de $300 de un estudio suplementario para las personas que tienen equipos solares. Entonces, te pregunto, Javier, en primer lugar, ¿para qué eran esos $300 y qué es un estudio suplementario? Mira, un estudio suplementario, un estudio de la capacidad de la red local para aceptar integración de renovables. La problemática aquí es que había un reglamento del 2017 anterior a la... Estábamos hablando de la ley 17 de 2019. La ley 17 de 2019, sí, como dijimos, es el Green New Deal de Puerto Rico, y esa ley 17 establece una nueva forma de un nuevo proceso para interconectar sistemas residenciales pequeños. De hecho, Javier, te interrumpo. Esa ley
y las acciones que se tomaron posteriormente son gran parte responsables de que hoy existan más de 200,000 clientes de energía renovable con medición neta, que realmente es un crecimiento brutal lo que ha habido en cuanto a la integración de energía renovable en Puerto Rico, en gran medida por lo que dice esa ley, ese procedimiento para los sistemas, entre comillas, pequeños de 25 kilos para abajo. Así es. Antes de esta ley, por ejemplo, yo instalé mi sistema solar en el 2013 y el tiempo que tardó entre la instalación y que el sistema pudiese operar fue más de un año. Exacto. Porque era muerte por procesos de la autoridad. O sea, no te dejaban arrancar con diferentes triquiñuelas. Claro. Y parte del ejercicio de la ley 17 fue recordar y listar diversas triquiñuelas que la autoridad hacía y declararlas ilegales. Algunas de ellas eran death by process, muerte por proceso. Digo, entre otras cosas. Y eso estaba basado en el hecho de que la autoridad eléctrica, para hablar las cosas como son, culturalmente, la cultura corporativa de la autoridad era en contra de las renovables. Y eso es una realidad histórica, no se puede borrar, está ahí, ¿verdad? Tenían miles de problemas en cuanto a los procesos. E irónicamente, porque estamos en el programa de Aníbal Acevedo Vilá, esto que estamos hablando tiene que ver con una ley que firma el gobernador Acevedo Vilá en el 2007, que es la ley de emisión neta, ¿verdad? Pero que obviamente 12 años después se crea esta ley 19 para acelerar estos procesos de que de conectar a las personas a los sistemas solares que estaban instalando las personas, y ha sido sumamente exitosa. Pero entonces, tú explicabas que hubo unos reglamentos que aprobó la Autoridad Eléctrica en el 2017, 2 años antes de esta ley, que exigían lo que se llama un estudio suplementario para ver si los reglamentos de interconexión históricos de la autoridad no han cambiado mucho en el tiempo, y su última versión era del 2017 y correcto, seguía manteniendo una serie de pasos anteriores a permitirte interconectarte, y eso pues hacía la cosa muy lenta, muy difícil. Entonces pues la ley 17 cambia el paradigma y dice: aquí hay un derecho humano a interconectar, se conecta, el ingeniero o perito electricista certificado de la compañía certifica cumplimiento con todos los requisitos técnicos y está legal en el día 1, y en 30 días tiene que tener medición. Eso ha sido súper exitoso. Pero ¿qué pasa? La ley 17 también dice, le da un mandato a la autoridad que en 180 días tenía que hacer reglamentos nuevos. Y eso fue en el 2019, los 180 días, y no se cumplieron. Sí, en el 2019 dijo, autoridad tiene que hacer un reglamento nuevo que sea compatible con la ley 17 y con el nuevo paradigma, y no lo hizo. Y después, ¿qué decía la ley? Si la autoridad no hacía el reglamento, pues entonces el negociado tenía que hacerlo. Le tocaba el negociado. Pero correcto, no le puso término. No le puso término. El negociado hace 6 años empezó lo que llaman un docket, un procedimiento para un nuevo reglamento de interconexión, pero se quedó en suspenso y nunca lo acabó. Y Javier, eso empezó a crear una serie... ¿Qué ocurrió con qué hizo la legislatura al respecto recientemente? Ok, pues la resolución 5 de 7 de enero del 2026, que la gobernadora firma a principios de este año, en la legislatura se llamaba la resolución conjunta 193, hace 2 cosas. Número 1, es el tema de los $300 es el siguiente. Eso es un cargo que incluso en la época de prepa no se cobraba de una forma consistente, era muy arbitrario. Pero el problema mayor fue que pasado el tiempo, o sea, interconectaron 100,000 personas gracias a la nueva ley, y en un momento Luma empezó a enviar cartas retroactivas a sistemas que se habían conectado muchos años antes, cobrándole, y casos que están cerrados en los libros de todo el retroactivas a sistemas que se habían conectado muchos años antes, cobrándole, y casos que están cerrados en los libros de todo el mundo y que no existen ya en las compañías como ongoing, están cerrados. Y de hecho solamente existen para darle servicio. Y de hecho, Javier, empezó a dar sí. De hecho, Javier, los casos que estuvimos viendo en la industria es que, déjame echar un poquito para atrás. El concepto de este estudio suplementario es, en teoría,
mira, págame estos 300 pesos como un fee para que se estudie si donde se va a conectar tu sistema es un lugar que es apropiado en cuanto a la capacidad técnica de que puede tolerar la energía que se va a recibir, todo ese tipo de cosas. Pero si tú recibes una carta para pagar un estudio de algo que ya está conectado y que está funcionando hace 2 años, correcto. Pues, y eso es lo que pasaba con mucha gente que recibieron todas estas cartas, y eso creó una crisis en la industria, pero que obviamente, ¿qué hizo esa resolución 5, Javier? Pues la resolución 5 dice, mira, en cuanto a ese cargo de 300 pesos, lo anula las disposiciones del reglamento anterior, del reglamento vigente, digamos, el del 2017, Ajá. en cuanto a los 300 pesos. No dice que no se estudien las cosas. Lo que no puede ser es que no le puede estar cobrando retroactivamente a la gente cosas. Correcto. Pero lo más importante que hace el reglamento es que le reitera la orden de hacer un nuevo reglamento al negociado y le pone fecha. Y le dice, el negociado de energía, tú tienes que acabar el nuevo reglamento de interconexión que sea conforme a la ley 17 en un año. O sea que debemos tener un reglamento nuevo en enero 7 del 2027. Y de hecho, Javier, ¿hay un borrador de reglamento ya? Sí, una de las cosas que hace la resolución que aprobó la legislatura es que también le dice al negociado que publicara un borrador y lo publicó hace 2 semanas ya, que hemos estado comentando, y después ese borrador es un borrador preliminar, porque esto es una de las cosas bien, digamos, modernas y avanzadas que hace la resolución, es que establece un proceso de stakeholder, un proceso de partes interesadas para crear ese draft antes del draft oficial. O sea que tenemos un draft preliminar que es participativo con el negociado. El punto es que tendremos un producto final en enero que sea un reglamento moderno conforme a la ley 17 y que además establezca las formas de pagar prospectivamente estas cosas. No puede ser cargo retroactivo. Claro, eso yo creo que es importante. Y temas como... Sí, dígame. Sí, básicamente, Javier, que ya se está atendiendo lo que dijo la resolución, pero la Junta parece que está preocupada por el supuesto impacto financiero que puede tener esta orden, esta resolución, ¿verdad? En cuanto a los procesos que se están siguiendo. Así que ya veremos cuál va a ser el resultado de esta intervención de la Junta con este tema, que de hecho me sorprende porque la resolución se aprobó hace ya varios meses y esto estaba corriendo y para la Junta pues parece que... ya estamos a mitad de procesos reglamentarios. Correcto. Y además, una de las cosas yo no sé qué fue lo que el gobierno de Puerto Rico presentó como certificación en los procesos de la Junta de plan fiscal. Sí, parece que no lo hicieron bien, dice la Junta. Me imagino que pasa mucho que el gobierno no explica bien las cosas, pero esto es una resolución que no tiene un impacto fiscal en ese sentido, porque eso es un cargo que era fundamentalmente incobrable. Correcto. O sea, no es una línea presupuestaria. De hecho, además, el cargo es ilegal por razones aparte de la resolución. La propia OIPC presentó una querella a la Oficina Independiente de Protección al Consumidor. Y de hecho, CESA y Solar United Neighbors hicimos un amicus brief en ese proceso. Uh-huh. Que esos cargos eran ilegales, no solamente por la resolución, sino la OIPC lo que plantea es que la forma en que se notificaron por Luma y como violaban el propio reglamento porque no cumplían ni con los términos ni cómo hacer ese tipo de cosas. Bueno, hay mil razones de que esos $300 son incobrables y no tienen un impacto presupuestario porque no existen en la vida real y no es un budget item. Javier, el reglamento va a establecer cómo hacer cosas efectivamente y cómo pagar. Sí, pero ahí interrumpa, Javier, que ya se nos acabó el tiempo. Pero gracias siempre por tu explicación, por orientar al país sobre estos temas tan importantes para nosotros. Así que con esto nos despedimos con agradecimientos al licenciado Javier Rúa y al gobernador Aníbal Acevedo Vilá. Nos despedimos de esta edición de Sobre la Mesa. Compártala, puede darle share en Facebook, búsquela en YouTube, en las distintas plataformas. Así que Sobre la Mesa, por Radio Isla, segmento sobre temas energéticos, todos los martes aquí desde las 5. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.